Muchísimas gracias, Juan. Creo que todos acá nos llevamos al menos una idea para hacer a partir de mañana en nuestras inmobiliarias y negocios, ¿sí o no? Yo también personalmente me fui anotando varias. Y muchas de las cosas que habló acá Juan se van a seguir profundizando en el evento del día de hoy. Dio este ejemplo muy divertido del influencer o del comercial. A título personal tengo que vender mi charla. Cerca de las 4 de la tarde estaré profundizando eso de cómo podés con IA aplicar en tu estrategia de marketing. Y de este último punto que habló de registrar lo que pasa en las conversaciones con tu cliente es algo que hacen en Samu AI, de nuestro siguiente speaker, que es Andrés Brusoni, que le pido que se pare, por favor, que nos va a hablar un poco de esto. Fuerte el aplauso. Bueno, gracias. Gracias, Juan. Me dejás la vara alta ahora. Cuando Andy me dijo, te toca hablar a Juan, lo conozco ya hace ya más de 10 años de una organización de estudiantes de liderazgo, o sea, nada que ver. Y cuando Andy me dijo, te toca hablar después de Juan, dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Así que acá estamos. No sé si está la... Sí, la mandé por... La del Canva. Pero bueno, mientras voy... ¿La tenés o? Mientras les voy contando sobre mí. Mi nombre es Andrés Brusoni. Yo en los últimos años trabajé bastante en equipos comerciales. Mi última experiencia en una empresa antes de emprender fue una que se llamaba, porque ya se vendió, se llamaba Sirena. Y ahí entré en el equipo comercial, entré como director del equipo comercial a armar los procesos de venta. Facturábamos cerca de $1 millón, pasamos a facturar 15 a los 4 años. Cuando me fui ya estaba vendida la empresa. Y en paralelo, porque me gustaba el contenido y como nunca encontraba contenido de ventas en español, era todo yankee, armé un podcast y un canal de YouTube que se llama Primera Reunión, y ahí empecé a entrevistar a diferentes líderes de ventas a nivel local, internacional, todo con el fin de que sea en español. Y ahí armé una comunidad de 7.000 personas más o menos que siguen el contenido regularmente. Y hace ya 3 años, fundé Samu.ai, en base a mi experiencia como jefe de ventas y en base a la comunidad que tenía, me daba cuenta de que ventas era un área que estaba muy dominada por las opiniones, por el oscurantismo, y que los momentos más exitosos que tuve cuando estaba en Sirena fue cuando yo me senté con los vendedores y me puse a ver las videollamadas con ellos y aprendimos bastantes cosas. Me ayudó a forzar a crecer mi liderazgo con mi equipo. Y entonces ahí es donde dije, ¿cómo puedo hacer esto masivo? Y justo cuando estaba armando el proyecto aparece este 30 de noviembre famoso que ya dijeron, y dijimos, bueno, me allanaron el camino. Así que bueno, ahí vamos a charlar un poco. Entonces, estas son las preguntas que siempre queremos saber en ventas, sobre todo cuando gestionamos equipos de ventas, ¿no? ¿Qué quieren los clientes? ¿Cómo va este negocio? ¿Se va a cerrar esta propiedad? ¿No se va a cerrar? ¿Quién la va a comprar? ¿Cómo están vendiendo los vendedores también? Entonces, ahí, si querés pasar de nuevo, sí, ahí ya conté quién era. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, lo que pasaba hasta ahora, hasta antes de que nazca la IA, y ahí un poco Juan me dio la intro para hacer esto, estaba la interacción con el vendedor, que interactuaba un vendedor y un cliente. Esa información quedaba en la cabeza y en el cuaderno de notas de un vendedor. Y el vendedor va y lo documenta en Toco, ¿no? Entonces, cuando el jefe de ventas quiere saber estas 3 preguntas, el único recurso que tenía hasta ahora era la cabeza del vendedor. Todo terminaba quedando en lo que la persona, en este teléfono descompuesto de lo que se quedaba de la reunión a su cuaderno de notas, de lo que pasaba de su cuaderno de notas y su cabeza al CRM. Entonces, ¿qué termina pasando acá? Empieza a pasar que mucha de esta información, al estar segmentada y
digamos, en los modelos mentales de las personas, termina pasando que por ahí se caen negocios sin entender por qué pasó, cuando la información, la respuesta estaba en la interacción comercial, en cómo se vendió, en qué quería el cliente, en que el coaching, ¿no? Que cuando uno quiere entrenar a un vendedor y quiere decir cómo te puedo ayudar a mejorar, terminamos trabajando mucho con anécdotas. Ahora después voy a contar un poquito los casos ahí. Y lo otro es no saber qué piensan los clientes, ¿no? Entonces, basarse en las suposiciones, basarse en, no, a mí uno me dijo que tal cosa, ¿no? Y hacemos como reuniones así largas y decimos, ¿por qué no estamos vendiendo esto? ¿O por qué nos está costando captar acá? No, porque algunos piensan que la comisión es muy cara, otros, y termina siendo como un juego de opiniones y no de datos. Nosotros a esto yo lo llamo la opinocracia, ¿no? Entonces, ese es como lo que yo me propuse también un poco a trabajar en estos años, en convertir todo esto que hasta ahora no había otra forma de que quedara en opiniones, porque no podíamos estar físicamente los gerentes en esas reuniones, en convertirlo en datos. Entonces nosotros decimos que en la opinocracia, ¿no? Nadie gana. ¿Por qué? Porque cuando terminamos pidiendo opiniones o queriendo dirigir nuestra estrategia de venta en opiniones, los gerentes se terminan convirtiendo en detectives. Reuniones de forecast que no terminan nunca, preguntas de cómo va, le dijiste esto, le dijiste tal cosa, todo en sí, le dije, bueno, no, sí, o etcétera, ¿no? A mí me pasaba que yo tenía un vendedor que venía siempre y me decía, ¿por qué no estamos vendiendo? Le decía. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer para vender más? No, hay que bajar los precios. Digo, ¿cómo bajar los precios? Y sí, porque los clientes que me dicen que no, fíjate, acá todos los correos me dicen, no te compro por precio. ¿Qué pasaba? Él lo decía con la mejor intención. Él estaba empezando en mi equipo de ventas y dije, espera, vamos a escuchar un poquito cómo estás vendiendo. Me pasó las grabaciones y yo me daba cuenta cuando él empezaba a hablar, el cliente quedaba a un lado y él empezaba a poner un video de YouTube y a hablar. Entonces después cuando le preguntaban el precio, le decían, no, es carísimo, chau. Entonces esas son las cosas que hace que la opinocracia no nos permita ver realmente lo que puede estar pasando. Y los vendedores, ¿qué pasa? Uno le dice al vendedor, bueno, cargame esta data en el CRM, cargame esto otro. Y se empiezan a desmotivar, ¿no? Y los mejores vendedores